En este video vamos a hablar de Daniel y Ezequiel. Empecemos hablando del libro de Daniel. En cuanto a la paternidad literaria, debemos mencionar que a Daniel se le ha atribuido como el autor de todo el libro. En cuanto a su biografía, en realidad no sabemos mucho en cuanto a su niñez. Lo que sabemos es por su propio testimonio, dado en los primeros versículos. Leemos los primeros 3 versículos. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Bien, este versículo nos indica que Daniel desciende del linaje real. También sabemos que a sus 18 años, Daniel fue traído a Babilonia como prisionero y ahí sirvió como un profeta al pueblo de Israel que estuvo ahí en el exilio. Parece ser que físicamente Daniel era de buen parecer y también creemos que era muy inteligente. En cuanto a su carácter, sabemos que por su propio testimonio, Daniel tenía un buen carácter, que era fiel a Dios. No encontramos evidencia de que a Daniel se le haya juzgado por algún delito o alguna falta. Él fue muy fiel durante todo su ministerio y durante su vida. También debemos mencionar de que Daniel ministró al pueblo judío durante el exilio y Dios lo usó a él para recordarles de la fidelidad de Dios. En cuanto al nombre del libro, el nombre del libro lleva su propio nombre. Ahora, refiriéndonos a la autenticidad del libro, debemos mencionar que el libro de Daniel ha sido atacado por muchos eruditos, pero hay mucha evidencia para probar la autenticidad del libro. Los libros de Macabeos, por ejemplo, fueron escritos un siglo y medio, 150 años antes del nacimiento de Cristo, y esos libros mencionan a Daniel. Leemos también ahí en los Macabeos, hay evidencia de los 3 jóvenes del horno de Daniel 3. También Daniel en el foso de los leones. El libro menciona, el libro de los Macabeos. También Flavio Josefo menciona a Daniel y atribuye como un personaje real y habla de la historia de Babilonia y Persia en el tiempo de Daniel. Toda esta información entonces en estos capítulos de acuerdo al libro de Daniel son eventos históricos y el libro de los Macabeos y también antigüedades mencionan estos eventos tal y como Daniel los menciona. Eso nos da a entender de que el libro de Daniel es un libro auténtico escrito por él. Pero lo más importante es que Jesucristo también menciona a Daniel. Veamos, por ejemplo, en Mateo 24, el versículo 15. Jesucristo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Bien, eso nos basta. Jesucristo mencionó a Daniel
y por esa razón creemos que Daniel escribió este libro y todos los eventos son eventos auténticos, históricos, escritos por Daniel. En cuanto a la fecha de escribir, si reconocemos que Daniel es el autor, podemos decir que el libro fue escrito durante el tiempo en Babilonia, es decir, cuando Daniel estuvo preso, estaba en el exilio en Babilonia entre los años 600 y 605 y 534. En cuanto a la parte del libro que se refiere o está escrito, mejor dicho, en arameo, se cree que Daniel escribió esta parte en arameo. Una razón es porque él quería ese mensaje, quería dar a los gentiles, es decir, al pueblo de Babilonia. También es posible que él adquirió esos datos referentes a Babilonia y los capítulos que tratan estos asuntos son asuntos relacionados con el pueblo de Babilonia. Ahora, tocante a los profetas contemporáneos, los profetas contemporáneos son Jeremías, que estaba profetizando en Judá, y Ezequiel, que estaba en Babilonia. En cuanto a los temas principales del libro, podemos ver que este libro está por lo menos dividido en dos secciones. En primer lugar, la división que corresponde a historia. La historia, principalmente lo que sucedió durante el tiempo del reinado de Nabucodonosor. En la primera parte, todos los eventos relacionados a Nabucodonosor. Vemos también la caída del imperio babilónico durante el reinado de Balsasar. Y también estos eventos históricos hablan del primer año del rey Darío. Es decir, que podemos ver en la primera sección de eventos históricos a tres reyes. Uno, Nabucodonosor, Balsasar y el rey Darío, el rey de los medos y persas. En cuanto a la profecía, hablamos del levantamiento, progreso y caída de los imperios gentiles. Hay cuatro naciones o imperios gentiles mencionados aquí en el libro de Daniel. También el libro menciona las guerras griegas entre los tomeos y los seleucitas. También hay detalles acerca del anticristo, del Antíoco IV Epifanes. Hay también detalles del sufrimiento de los judíos durante la tribulación. Y finalmente hay profecía en cuanto al milenio. Todo esto son temas que Daniel está tratando en este libro. Ahora veamos rápidamente un bosquejo. Y este bosquejo está dividido en dos partes. La primera sección en cuanto a la historia, capítulo 1 a capítulo 6. Tenemos la visión de Nabucodonosor, capítulo 2. Luego tenemos la adoración a la estatua de Nabucodonosor en capítulo 3. La humillación de Nabucodonosor en capítulo 4. Luego tenemos la destrucción del imperio babilónico en capítulo 5 y finalmente en capítulo 6 tenemos la liberación de Daniel de las manos de sus enemigos.
En cuanto a la segunda división, que trata la profecía, capítulo 7 a capítulo 12, primero en capítulo 7 vemos la visión de los 4 imperios mundiales. En capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. Capítulo 9, la visión de las 70 semanas y la visión final de Daniel en capítulo 10 a capítulo 12. Y este es el bosquejo, un bosquejo sencillo dividido en dos partes. Capítulo 1, capítulo 6, la división histórica, capítulo 7, capítulo 12, tenemos profecía. En cuanto a las notas adicionales, debo mencionar acerca del autor del libro. La paternidad del libro de Daniel ha sido muy atacada, especialmente por los teólogos liberales y los críticos que tratan de descritar la Biblia como la palabra de Dios. Debemos considerar los siguientes argumentos según ellos plantean. En primer lugar, el argumento de los dos lenguajes. Como mencioné anteriormente, el libro de Daniel está escrito en dos idiomas, hebreo y arameo. El libro de Daniel está escrito en primer lugar en hebreo, el capítulo 1 y capítulo 2 en hebreo, y luego tenemos el capítulo 2, verso 4 al capítulo 7, 28, en arameo. Y luego final, los últimos capítulos, del capítulo 8 al capítulo 12, en hebreo. Es decir, que hay una sección de por lo menos 5 capítulos escritos en arameo. Algunos dicen que hay 2 o posiblemente 3 autores de acuerdo a esta estructura. ¿Cómo contestamos o cómo respondemos a esta crítica? Probablemente creemos que Daniel tomó la parte que está en arameo de los archivos de Babilonia y fueron por esa razón escritos en arameo, el idioma de los caldeos. Esto también explica el hecho de que el relato que usa ahí en su libro es la tercera parte, la tercera persona singular para referirse en cuanto a Daniel. En la parte hebrea, por ejemplo, Daniel usó la primera persona singular. Y eso explica la razón por la cual él usó esos dos idiomas. En cuanto al argumento de las profecías del capítulo 11, algunos dicen que sería imposible para Daniel poder hablar de pueblos e imperios que no existían en aquellos momentos. Es imposible, según los críticos dicen, que una persona pueda dar datos específicos de eventos futuros. Es verdad que es imposible para una persona dar datos específicos de eventos futuros, es verdad eso, pero sin embargo creemos que y sabemos como cristianos, como creyentes, que Daniel recibió una revelación de Dios y por eso todos esos datos de eventos futuros son bien específicos. En cuanto al argumento de los Targumes, en Bárbara-Tra 15a, un escrito, leemos que los hombres de la gran sinagoga escribieron Daniel, pero siempre ha sido la tradición de los judíos que Daniel fue el autor. Por eso es creído que la declaración en Baba Batra es considerada como una referencia a una copia del libro de Daniel, no el rollo original de Daniel. Bien, eso es en cuanto a
a presentar ah, defensa en cuanto al argumento presentado en contra de la autoricidad del libro de Daniel. En el libro de Daniel hay 4 imperios que vamos a mencionar ahora, 4 imperios gentiles importantes que cada uno de ellos tiene un significado y un papel importante en la historia. Estos 4 imperios fueron revelados por medio de un sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Los imperios son los siguientes. El primer imperio, que fue representado como una imagen, la cabeza de oro, el imperio de Babilonia. Luego el pecho y los brazos de plata representan el imperio medio persa. El vientre y los muslos de bronce representan el imperio griego. Las piernas de hierro representan el imperio romano. Los pies de hierro y barro representan el imperio romano de la tribulación. Y la piedra cortada con mano que destruyó la imagen, significa de que Cristo vendrá en su segunda venida, y destruirá esa piedra. Bien, ahora en el capítulo 7. En el capítulo 7 tenemos 4 bestias. El león, el oso, y el león representa a Babilonia. El oso representa al imperio medio persa. Y luego tenemos el leopardo, que representa al imperio griego. A la bestia espantosa representa al imperio romano. Los 10 cuernos representan a los 10 reyes de la tribulación. El cuerno pequeño es la bestia de la tribulación. En capítulo 8 tenemos la tribulación del cuerno y el macho cabrío. El carnero es el imperio medio persa. El macho cabrío es el imperio griego. El cuerno notable es Alejandro el Magno. El cuerno pequeño se ha reconocido como el Antíoco IV Epifanes, que que gobernó en los años 175 a 164 antes de Cristo. En cuanto a las 70 semanas, en el capítulo 19, las 70 semanas están divididas primeramente. Las 7 primeras semanas son los tiempos angustiosos. Y luego las 62 semanas son los días de Ramos. Son en realidad 69 semanas antes del nacimiento de Cristo. Luego, después del nacimiento y la sección de Cristo, hay un lapso de tiempo, que es el tiempo de la iglesia. Y finalmente la otra semana sería el tiempo de la tribulación. Y ahí se cumplirían las 70 semanas. Para resumir y entender un poquito más acerca de las 70 semanas, estamos hablando de 69 semanas antes del nacimiento de Cristo y la ascensión de Cristo. El tiempo de la iglesia se reconoce como un tiempo, un espacio que no se ha revelado el tiempo. La última semana que se reconoce como la semana de la tribulación, y ahí se cumplen las 70 semanas de Daniel. Bien, eso es en cuanto al libro de Daniel. Ahora veamos el libro de Ezequiel.
Primeramente mencionemos acerca de la paternidad del libro. Creemos que Ezequiel escribió el libro completo. Ezequiel significa Dios fortalece. Y leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová, sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Bien, Ezequiel empieza el libro mencionando dónde se encuentra, y él se encuentra en Babilonia. Sabemos que él fue un levita a los 25 años, antes de asumir los deberes como un sacerdote, él fue llevado como prisionero a Babilonia. Estamos hablando del año 597. Esto es en la segunda deportación de los judíos por Nabucodonosor. En Babilonia Dios lo llamó para ser profeta. En el quinto año de la deportación, entonces, Daniel cumplía los 30 años de edad. ¿Qué es lo que pasaba a los 30 años? A los 30 años, un sacerdote podía empezar a ejercer la carrera sacerdotal. Y Daniel, me imagino que él estaba en Babilonia pensando en todo eso, lo que él hubiera estado haciendo, ¿verdad? El trabajo sacerdotal. Pero se encontraba ahora, lamentablemente, como prisionero, se encontraba en el exilio con los otros judíos allá en Babilonia. Él vivía en Tel Aviv, cerca de Nippur, junto al río Kebar. Un canal cerca de 80 kilómetros que conectó entre el Éufrates y el río Tigres. Ahí entonces él habitó. También se cree que él se casó, pero lamentablemente su esposa murió después de unos años de casado. Sin embargo, la muerte de su esposa y su reacción a la muerte fue una señal para los judíos, una señal que de Dios para demostrar la situación de los judíos. Ezequiel entonces usó muchos símbolos para hablar acerca de sus profecías. Se cree que el profeta por lo menos tuvo un ministerio de unos 22 años, y no sabemos cuándo o cómo murió el profeta. En cuanto al nombre del libro, el nombre del libro lleva el mismo nombre del profeta. En cuanto a la autenticidad del libro, la autenticidad y la paternidad del libro literario ha sido aceptada por los judíos desde tiempos antiguos. Por ejemplo, Flavio Josefo menciona a Ezequiel, especialmente en sus libros Antigüedades. Ahí él menciona en la profecía de Ezequiel, también en el hecho de que el Talmud dice que los hombres de la gran sinagoga escribieron Ezequiel y los 12. De ninguna manera indica que estos hombres escribieron ni el libro de Ezequiel ni los 12 profetas menores. Entonces parece lógico pensar que estos hombres sacaron copias de estos libros. Bien, en cuanto a la fecha de escribir, creemos que Daniel escribió entre el 593 a 570. Referente a los profetas contemporáneos,
Daniel, como profetizó en Babilonia, ah, también uno de los profetas contemporáneos es Jeremías, que profetizó en Jerusalén, al remanente que quedó allá en Judá. En cuanto a los temas principales del libro, por lo menos veamos 4 temas. Son muy sobresalientes en este libro. En primer lugar, la soberanía y la santidad de Dios. Es muy evidente la soberanía de Dios. Dios tiene el control absoluto de todos los imperios, de los imperios gentiles y también del pueblo de Israel. Hay por lo menos 70 veces la frase, sabráis que yo soy Jehová, sabráis que yo soy Jehová. Por lo menos 70 veces tenemos esa repetición en este libro de Daniel. El juicio venidero de los judíos. Tenemos también el juicio contra las naciones. Y finalmente tenemos como tema principal el reinado venidero de Cristo, seguidas por las bendiciones escatológicas. Bien, eso en cuanto a los temas principales. Hablemos ahora del bosquejo del libro de Daniel. En primer lugar, el libro de Daniel contiene profecías para los judíos antes de la caída de Jerusalén. Empezó el libro con la descripción de la vocación de Ezequiel. En capítulo 1 tenemos la visión de Ezequiel, la voz que comisiona a Ezequiel. Luego en capítulo 4 a capítulo 24 tenemos las profecías de la destrucción de Israel. Esta sección es muy extensa y cubre varios capítulos. Habla Ezequiel de la destrucción eminente de parte de Dios. También habla de los pecados, capítulo 8 a capítulo 11, de los pecados del pueblo. Capítulo 12 a capítulo 24 tenemos los juicios venideros. La siguiente sección cubre capítulos 25 a 32 y se trata de las profecías de las naciones. Ezequiel no fue el primero en profetizar juicio contra las naciones, ya como hemos visto varios profetas anteriores ya profetizaron. Aquí tenemos Daniel dándonos más especificaciones en cuanto a esta profecía. Tenemos juicio contra Amón, contra Moab, contra Edom, contra los filisteos, contra Tirón, contra Sidón, contra Egipto. Todas las naciones vecinas serán juzgadas. En tercer lugar tenemos amonestación y también promesas para el pueblo de Judá y también de Israel. Aquí el profeta Ezequiel da detalles en cuanto a las promesas futuras, a las promesas al futuro glorioso de Judá e Israel. También tenemos la destrucción de Gog y Magog, el capítulo 38 y 39. Finalmente tenemos las profecías de un porvenir glorioso, capítulo 40 a 48. Bien, esto es en cuanto a un bosquejo sencillo que nos ayuda a tener una visión amplia en cuanto al libro de Ezequiel. Hablemos ahora de las notas adicionales. En primer lugar, mencionaremos el propósito del ministerio de Ezequiel. Según el doctor Scofield, él nos indica un propósito de Daniel. Y dice así:
Hablando en términos generales, el propósito de su ministerio era mantener ante los ojos de la generación nacida en el desierto los pecados nacionales que habían degradado tanto a Israel y sostener la fe de los desterrados por medio de la- las predicciones tocante a la restauración nacional, la ejecución de la justicia divina sobre los opresores del pueblo y la gloria nacional bajo la monarquía divina, ah, davídica, perdón. Bien, es claro que el ministerio de, de Ezequiel tenía un propósito específico y aquí el doctor Scofield nos indica estos propósitos. El primero es mostrar la razón por la cual el pueblo de Israel estaba pasando el exilio. Y la respuesta es el pecado que el pueblo de Israel um, pasó, que fue infiel a Dios. Por esa razón ellos llegaron al cautiverio babilónico. Y también un propósito importante es recordarles y mencionarles acerca del futuro glorioso, que el exilio no era el fin, sino que más bien era parte de la disciplina del Señor. Era la disciplina, pero también después a Dios les prometía dar un futuro glorioso. Otro propósito del libro de Ezequiel es para recordar a los judíos de la soberanía de Dios. Los judíos habían olvidado del carácter de su Dios y por esa razón ellos hacían alianzas con otras naciones porque estaban dudando de la soberanía, del poder de Dios. Y ellos necesitaban ser recordados que Dios tenía en control, que Dios está en control a pesar de su situación difícil, que Dios no ha terminado con ellos, sino que Dios todavía tenía planes futuros para ellos. Entonces ellos necesitaban ser recordados y necesitaban creer, tener fe en ese Dios soberano. Y el libro de Daniel, por lo menos podemos decir que hay 70 veces la palabra, o la frase, mejor dicho, sabréis quién soy yo. Y esa frase no solamente invoca el juicio divino contra Judá y contra las naciones, pero también invoca o alude también en cuanto al futuro divino, al futuro glorioso del pueblo de Israel. Hablemos ahora de características distintas del libro. Este libro es un libro lleno de símbolos y palabras figurativas. Así que el intérprete debe tener mucho cuidado en interpretar el libro especialmente cuando está leyendo los símbolos y las palabras figurativas. Hay muchas visiones. El libro contiene muchas visiones. El profeta identificó claramente las fechas de sus visiones y puso en orden cronológico con pocas excepciones. También tenemos aquí la introducción del el Hijo del Hombre, que más adelante va a ser usado en el Nuevo Testamento. Bien, eso es todo por el libro de Ezequiel. Espero que ustedes hayan disfrutado.